Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Puntualmente, la hora 22 en este bendito país. La hora en la cual nos encontramos para hablar, para contarnos cuando el día se despide. Las noticias están aquí en Sentando Postura. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. A ustedes también bienvenidos a esta nueva edición de Sentando Postura, con muchas ganas de charlar, de reflexionar, de debatir un poco sobre los temas del día. Así es, 20 días nos separan de que Argentina tenga su nuevo presidente. Los problemas, las presiones, los intereses asoman por doquier. Y en ese sentido, el enorme desafío de tratar de salir de una situación complicada en nuestro país. Hoy se han generado nuevos datos que vinieron, por ejemplo, de la UCA, donde, bueno, nos estremece lo que tiene que ver fundamentalmente con la pobreza. Claro que sí. Bueno, un anticipo de la UCA que genera preocupación y angustia. Estiman que el año va a cerrar con un porcentaje de pobres por encima del 38%. Bueno, una situación que por supuesto nos convoca a todos. Es uno de los temas que vamos a estar tratando en esta edición. Estamos en Telediario Televisión. A lo largo y a lo ancho de nuestro país hay una luz, una posta, una señal que nos unifica, pero que además también nos marca las diferencias de tonadas, de problemas, de inquietudes. Y aquí estamos con este soporte federal para hablar de nosotros mismos. Y te presentamos así nuestra agenda de hoy. Argentinos contra el hambre, esta mesa multisectorial a la que convocó el gobierno electo. Algunos lineamientos del programa que ya comenzaron a trascender. Vamos a estar reflexionando sobre pobreza, sobre hambre en Argentina y por supuesto también preguntándonos si es posible un plan de lucha en nuestro país. Cuestión de fe. Hoy se conoció un estudio del CONICET respecto de los argentinos y su relación con la Iglesia Católica, con los otros cultos, algunos tradicionales y otros, la verdad, absolutamente novedosos. ¿En qué creen los argentinos? En un país donde la fe no es lo que sobra, pero bueno, ha podido ser mensurada. Hoy te lo contamos. Claro que sí, de eso también vamos a estar hablando en Sentando Postura. Y los invitamos a ustedes a participar, es muy fácil, pueden hacerlo a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Telediario Federal, pero también nos pueden contactar vía WhatsApp al 358-441-4055. Pueden opinar de los temas que estamos tratando, enviarnos fotos, videos, sugerir otras temáticas, ¿por qué no? Estamos abiertos y esperamos el contacto. Sí, además con la noticia del país a esta hora, el tremendo sacudón que hemos tenido los argentinos con este temblor que ha cruzado el país, de oeste a este, de Mendoza a Buenos Aires, todo tembló y se sintió. ¿Usted lo sintió? Sí, por supuesto, estábamos al aire. Mire usted, ¿y cómo fue eso? Y la pasamos muy mal. ¿Sí? Sí, ¿Se sí. angustió? ¿Sufrió? Sí, por supuesto, porque fue largo. O uno lo vivió de una manera muy intensa. Sí, sí. ¿Y qué se movía la luz? Cuénteme detalles. A ver si pasa de Sí, nuevo. se movían las luces, se movía el monitor. Bueno, se sintió fuerte. Primero sentimos un estruendo y después percibimos el movimiento. No sabemos qué fue primero, pero no pasó inadvertido, ni cerca. 6,3 en la escala de Richter. No se ha notificado ningún tipo de consecuencias que pudiéramos llegar a lamentar. Tan solo haber perdido, como un cristal que se rompió en 1000 pedazos, la tranquilidad. Claro que sí. ¿A usted dónde lo encontró? ¿En Estaba redacción? en la redacción, sí. ¿Y lo percibió? Trabajando. Sí, notoriamente. Ni me imagino la gente que vive en departamentos, en pisos altos, elevados. Debe haber sido, bueno, un infierno casi eso. Estoy preocupada por llegar a casa apurada y ver si ha dejado secuelas en mi departamento. Su gato más que nada. Bueno, ¿cómo estará su gato? Sí, asustado también. Los gatos sienten mucho esto. Sí, por supuesto, Sí. Perciben todas las vibraciones y esto con más razón. ¿Quiere preguntarle a nuestras invitadas cómo le fue? Bueno, les vamos a consultar y de paso le damos la bienvenida. No estamos solos, estamos acompañados. Empezamos a ampliar nuestra mesa y le damos la bienvenida a Juliana Betorazzi. ¿Cómo le va, Juliana? Buenas noches. Bien, bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Oriunda de dónde? De Huinca Renanco. De Huinca Renanco. Saludamos a la gente de Huinca Renanco. Juliana es estudiante de Ciencia Política y hoy está acompañándonos en esta mesa de Sentando Postura. Sur de la provincia de Córdoba.
Claro que sí. Y bueno, le damos la bienvenida también a Pilar Núñez, otra estudiante de Ciencia Hola, Política. buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pilar? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Gracias por acá. Muchas ¿Oriunda de dónde, Pilar? De Olver. De Olver. Acá cerquita. Según país. algunos estudiosos, el centro del país. Olver. Sí, Bueno. Los estudiosos son todos de Olver. Claro, Eso. los mejores. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por venir, por participar. Estuvimos un poco comentando la agenda y esa es la idea, reflexionar sobre los temas del día. Absolutamente. Bueno, hay que decir también, para marcarlo y de alguna manera tiene que ver con esto, ha habido una comunicación, y es uno de los datos importantes del día también, entre el presidente electo de los argentinos y la titular del Fondo Monetario Internacional. Así es, Pablo, tiene que ver con la negociación que necesariamente va a tener que darse de cara al próximo gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Cristalina Georgieva se contactó con Alberto Fernández y comenzaron el diálogo justamente para ver de qué manera afrontará nuestro país los compromisos de deuda. ¿Cómo debe negociar la Argentina? ¿En qué situación de poder, más allá de los detalles que por supuesto se nos escapan? ¿Cómo debe sentarse a la mesa? ¿Con qué ímpetu? ¿Más humildad? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué les parece? Y yo creo que se tiene que tomar una postura diferente a las de estos últimos 4 años del último gobierno, de una renegociación de la deuda, de una, sentarse en la mesa a hablar desde otro aspecto, desde otro ámbito. Y y así poder renegociar bajo otras, con otras posibilidades de pago también, porque si no creo que se hace bastante complicado de alguna forma. De alguna manera sí. Hay que pagar. Hay que pagar, pero creo con algún reajuste, se tiene que rever el tema de la deuda. Parece ser que las variables son pagar todo y en muchas cuotas o una quita. Ese parece ser el debate. Sí, parece ser ese el debate, pero por ahí, siguiendo un poco la línea de lo que hablaba Julieta, seguir con las políticas que va a manejar este gobierno, el que viene, el que entra. Porque debería manejar, va a tener otro sentido la política se va a direccionar lo que es un estado de bienestar, se va a volver a las políticas que manejaba el kirchnerismo seguramente, en lo cual le va a salir que si el Estado sea más intervencionista en la economía y se pueda reproducir el desarrollo nacional para a su vez generar el consumo y tener la necesidad de la plata para poder pagar la deuda. ¿Cuántas presiones, no? Digo, muchas legales, legítimas, todo lo que se quiera. Pero qué panorama complicado para el comienzo del año, el fin de este y el comienzo del año, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay compromisos urgentes, hay que salir a pagar deuda, hay que conseguir los fondos para pagarle la deuda al fondo sin que eso comprometa una gestión, la política social, el despliegue del Estado y todas las expectativas que se han generado en torno al cambio de gobierno. El gran dilema o la gran encrucijada va a ser cómo financiar la política puertas adentro y cómo conseguir los fondos para salir a pagar a los acreedores. Bueno, una frase del peronismo decía, pero no a costa del hambre del pueblo. Y vamos a hablar del hambre porque básicamente es una de las urgencias que tenemos por aquí. ¿Qué generó, cómo fue tomado en el ánimo de la gente esta comisión que se presentó días atrás con figuras del ambiente del espectáculo, de los medios de comunicación, como para empezar a luchar contra el hambre? ¿Qué les parece a ustedes? Y a lo que a mí me parece, lo que genera este programa, que se reunieron el fin de semana diferentes actores sociales, como lo es el presidente electo Alberto Fernández, como lo es el futuro ministro de Desarrollo, que está ahí en tentativa, pero seguramente lo sea, Daniel Arroyo, y a su vez figuras importantes del medio como Tinelli, ganador del premio Nobel, no me acuerdo el nombre. Adolfo. Pérez Esquivel y la Estela de Carlotto. Lo que lleva a esto es a que el país se vio enfrentado en sí, sigue profundizándose cada vez más la grieta. A su vez también se sienten las tensiones de por qué aparecen figuras como Marcelo Tinelli. Obviamente Marcelo Tinelli parece como una figura pública, una figura que tiene prestigio, a su vez es visto su programa por muchos televidentes y él lo hace más por un compromiso social y no por la búsqueda de un cargo. Esto más un análisis que muchos medios están hablando. Y lo que va a generar esto es que Argentina pueda incentivar a la producción de alimentos y a su vez para que la gente pueda lograr comer.
Tenemos invitados. Claro que sí, vamos a federalizar nuestra mesa, nos vamos al norte del país, a Salta puntualmente, para darle la bienvenida a Jorge Paz, quien es economista, es investigador del CONICET y colaborador de UNICEF, un hombre que trabaja sobre el hambre desde hace mucho tiempo. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. Me permito hacerte la pregunta que suele ser el caballito de batalla de tantos cuando hablan del hambre. ¿Cómo puede haber hambre en un país que produce tantos alimentos? La respuesta puede parecer sencilla, pero claramente no lo es. Sí, claro, parece una paradoja más bien, ¿no? Lo que sucede es que el hambre no tiene nada que ver con el tema de la producción, es decir, el hambre es un problema claramente distributivo, un problema social de distribución más que de producción, ¿no? O sea, ahí queda clara esa división que hay en economía entre lo que es producir y distribuir lo producido. Argentina efectivamente no solamente que produce, sino que exporta, vende al mundo, genera un excedente importantísimo de bienes, de commodities, de alimentos que vende al resto del mundo, y efectivamente hay evidencias de que hay una fuerte prevalencia y no solamente fuerte, sino en aumento, una prevalencia importante de lo que la FAO llama inseguridad alimentaria, que no es estrictamente hambre, ¿no? Yo dejo en claro esto porque me parece que hace poco he escrito justamente una nota donde hablaba del tema del efectismo. Me parece que no es momento de hacer uso del efectismo, dada la gravedad de este tipo de problemas que estamos tratando. Digo, puede sonar muy rimbombante eso de hablar del hambre y llamar a la población. No sabemos en realidad si hay hambre en Argentina, qué tipo de hambre hay, no lo podemos medir, no tenemos mediciones precisas. Lo que sí sabemos es que la inseguridad alimentaria, que está medida por encuestas de hogares, está más o menos dando que un 11% de la población en Argentina está teniendo problemas de inseguridad alimentaria severa, ¿no? Y eso es muy grave. Bueno, ¿y qué sería concretamente el fenómeno que se está manifestando en Argentina o que se está pronunciando? Dice usted inseguridad alimentaria. ¿De qué se trata concretamente? Claro, la inseguridad alimentaria es un concepto que desarrolla la FAO y que intenta aproximar el problema del hambre, es decir, de medir, de poder identificar a la persona que está pasando hambre. ¿Y cómo hace eso? Con preguntas, son 8 preguntas que se incorporan a encuestas que se hace a la población acerca de ciertas conductas alimentarias que tuvo en un periodo de referencia. Pongámosle, por ejemplo, durante la última semana, es decir, llega un encuestador a mi casa, se identifica como un encuestador de la FAO y dice, bueno, yo quiero hacerle unas preguntas, y me hace 8 preguntas relacionadas con temas de alimentación individual. Entonces me pregunta, por ejemplo, si he salteado alguna comida, si ese haber salteado la comida ha obedecido a una falta de dinero, es porque no tuve dinero para comprar, porque puedo estar haciendo dieta y sentir hambre. Puedo pertenecer a alguna comunidad que está haciendo una protesta, está pasando hambre por una protesta, pero no es el hambre que nos interesa desde la perspectiva social. Entonces, lo que hace la FAO con esas 8 preguntas va aproximándose a ese concepto de inseguridad alimentaria. Entonces, se mezclan esas preguntas, si ha comido todos los días, si no ha salteado ninguna comida, si las comidas que salteó lo hizo porque no tenía plata para comprar alimentos, etcétera, y de acuerdo a eso saca un parámetro de inseguridad alimentaria severa y moderada, de la cantidad de veces que uno ha sentido una sensación de apetito o hambre y que no la ha podido satisfacer por falta de dinero. Esa sería la definición de inseguridad alimentaria, ¿no? Bueno, en los últimos días la FAO dio a conocer que en la última gestión se duplicó el número de personas que sufren inseguridad alimentaria. El gobierno recibió esa instancia con 2,5 millones de argentinos y ahora se habla de 5 millones de argentinos al finalizar el mandato, que han atravesado por esa situación. Estamos hablando de más o menos 5% en ese trienio que mide la FAO del 2004 a 2006, junta 3 años, porque las muestras son muy chiquititas, las muestras de toma de población. Hace una encuesta a 1000 casos nada más de los 45 millones que somos en Argentina
y de ahí infiere hacia la población total. Entonces, juntan 3 años, 2004, 2005, 2006, y de ahí sacan la primera medición, que es 5%. Y después volvieron a hacer otra medición, 2016, 2017, 2018, y les dio un 11%. Claro. Es decir que más que se duplicó la prevalencia de la inseguridad alimentaria severa, algo que tiene muchísimo que ver con un problema de acceso a los alimentos por el tema de precios, ¿no? De la inflación. Si uno mira la evolución del precio de los alimentos, fue por encima de la evolución del precio de los demás bienes, inclusive de las cosas que aumentaron más en la Argentina, de los servicios públicos, de la nafta, del dólar, de muchísimas cosas. El precio de los alimentos superó el aumento de todos esos bienes, a pesar de que estaban precios cuidados y que se tomaron medidas para contener el aumento. Igualmente hubo un aumento muy fuerte. Y seguramente eso debe haber provocado este problema de inseguridad alimentaria severa, que es el tema de la inflación, ¿no? Que es muy grave. Claro, claro. Jorge, le quiero hacer una consulta, un tema bien práctico, aunque sea su opinión personal, respecto de los modos en los que se llega con la solución del alimento a la gente, cuando está demasiado intermediado por parte de algunas agrupaciones, si hay algunos elementos que se pierden en el camino, si se utilizan como lugares de poder. Se está hablando ahora de una tarjeta que parecería ser que va a favorecer la transparencia en este caso. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, el tema de la tarjeta es una solución bastante lógica y me parece bastante atinada, dado el problema. ¿Por qué digo esto? Porque el primer problema de la política social es lo que mencionabas recién en tu introducción, ¿no? Cuando planteabas este tema de los errores de política social, es decir, cuando la política social no llega a quien tiene que llegar. ¿Cómo identifico yo a la persona que efectivamente está necesitando la ayuda del Estado? Y nosotros tenemos en Argentina el programa que es la Asignación Universal por Hijo, que ya los tiene identificadas las personas razonablemente bien. Es decir, hay muchísimos estudios que muestran que efectivamente los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo son personas que tienen ingresos muy bajos en la población. Son las personas que están muy cerca de la línea de pobreza extrema o de indigencia. Entonces, la tarjeta alimentaria orientada a esa población puede llegar a tener un impacto significativo sobre la variable que se quiere tocar, que es la inseguridad alimentaria. Me parece una medida muy atinada. Nosotros la habíamos trabajado en UNICEF cuando estábamos viendo las posibles salidas. Ciertamente son medidas para salir al paso de un problema que puede tener una consecuencia a largo plazo. Permítanme un segundo acá desviarme de la pregunta específica. El hambre o la inseguridad alimentaria tiene dos efectos. Uno de corto plazo, que es el sufrimiento, que no es menor, el sufrimiento de la población que está pasando hambre o que está pasando inseguridad alimentaria. Y el otro efecto es a mediano o largo plazo, que es el daño que produce en el cerebro, en la capacidad cognitiva de los chicos principalmente, que les disminuye la posibilidad de poder tener un desarrollo adecuado, psicosocial, y poder incorporarse al mercado de trabajo el día de mañana y de poder salir de la pobreza y romper el círculo vicioso que los mantiene con niveles de ingresos bajos y altos niveles de pobreza. Entonces, esto de la tarjeta parece ser una medida, de urgencia, también puede llegar a tener un efecto de mediano o largo plazo favorable, en la medida en que puede llegar a nutrir a una población que, en caso de no existir, esta medida, podría tener graves problemas para el futuro de la Argentina. Bien, bueno, le contamos, Jorge, para la gente que no está al tanto, cuando usted habla de la tarjeta, habla de una tarjeta que, bueno, anunció Daniel Arroyo, que es el que suena como ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Esta tarjeta pertenecería al programa Argentinos contra el Hambre y se trataría de una tarjeta, bueno, según dio las precisiones el actual legislador, una tarjeta que se entregará a las mamás de niños menores de 6 años, destinada solo para la compra de alimentos, alcanzará a 8 millones de personas y, según dieron a conocer, el actual presupuesto es de 27.000 millones de pesos para ayuda social. Bueno, esta tarjeta y todo lo que se despliegue en esa materia va a tener un impacto, una suba
que elevará el presupuesto a 40.000 millones de pesos. Eso es para la gente que no esté al tanto de la tarjeta de la que estamos hablando. Consultarle, y esto de manera también a título personal, ¿usted cree que es posible desplegar en Argentina un plan de lucha contra el hambre? ¿Es posible plantearse ese objetivo en nuestro país? Y sí, esto es claramente una medida en esa dirección. Es claramente una medida para disminuir este porcentaje del 11% del que estábamos hablando. Y creo, como dije al principio de esta parte, cuando estaba hablando de la tarjeta, creo que es una medida atinada porque, digamos, ya tenemos superada la primera fase, esto que es la identificación, que es decir, ¿a quién se lo vamos a dar a la tarjeta? Bueno, hay un grupo de población, independientemente de que, bueno, todavía este programa intenta focalizar todavía más que la asignación universal por hijo, porque está hablando de mujeres y de niños, ¿no? Entonces, está llegando a una población altamente vulnerable, que ya está identificada. O sea, ya tenemos el problema, la mitad del problema está resuelto, que es identificar. Ahora se verá cómo se financia eso, que es el otro caso, digo, este costo, que en realidad no es un costo si uno lo mira desde la perspectiva esta del mediano y del largo plazo, es una inversión, porque esto, nutrir a la población infantil es una inversión, no significa un costo, ¿no? Y se gastan en tantas cosas superfluas quizás los dineros del Estado, que en este caso se destinarán para este fin. Así que me parece una posibilidad muy cierta y muy concreta. Jorge, te queremos agradecer. Bueno, ha sido una jornada muy agobiante en Salta hoy, ¿no? Con algunos problemas devenidos a partir de un temporal. Sí, no, acá en la ciudad no sentimos demasiado, pero sí hubo un problema bastante serio. Acá hubo ruido, nada más, fue truenos y esas cosas, pero no pasó nada, afortunadamente. Gracias, Jorge, que descanse, buenas noches. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós, hasta pronto. El plan contra el hambre, toda una urgencia, toda una necesidad. Y algo para agregarle lo que decía Marina, que las tarjetas van a ser emitidas por un banco público. Claro. Y que se van a tomar los indicadores de hambre, de la mala alimentación y el tema de la pobreza, malnutrición, hambre y bueno, el tema de la pobreza también. Eso es, digamos, como los 3 indicadores básicos que se van a tomar para el tema de la tarjeta alimentaria. Si en algo estamos preparados, me parece que lo decía Jorge y subrayaba esto, es en esa data. Es como que Argentina lo tiene claro eso, tiene indicadores, la gente está encuestada, está censada. Sí, el último porcentaje que se dio del INDEC, se sabe, de septiembre de 2019, es del 35,4% de pobres en la Argentina. Y bueno, mi opinión personal respecto a este nuevo plan, creo que tendría que ser una política de Estado a largo plazo. O sea, me parece que está perfecto el tema de proyecto de Argentina contra el hambre, pero la importancia de resaltar que sea una política no a largo plazo, porque en el día de hoy 8 millones de personas aproximadamente reciben asistencia alimentaria, ya sea en comedores, en diferentes merenderos, organizaciones sociales. Y creo que es un primer paso, digamos, para que de acá en adelante se pueda establecer como política pública de Estado, ya que el problema del hambre en Argentina, de la mano de la pobreza, es un problema más bien estructural. Hablan de 40 años, un plan a 40 años. Y van a convocar aún más a la oposición, anuncian. Sí, bueno, eso es lo que se anticipa y es bien atinado. Claro. A la oposición a partir del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre. Sería lo más atinado porque es un problema en Argentina que nos convoca a todos, que nos duele a todos y que nos convoca a todos. Yo me quedo con algo que decía recién Jorge Paz, a partir de lo que vos le decías, Pablo, un país que genera tantos recursos naturales, que genera tantos alimentos para la exportación, ¿cómo puede ser que pasemos hambre? Bueno, hay una máxima que indica que no es lo mismo ser pobre que ser injusto. Un país pobre no tiene recursos, un país injusto los tiene y no los distribuye. Es un problema de política. Necesariamente hay que atender entre todos, con la oposición, con el oficialismo, a esta cuestión y entenderlo también como una inversión, porque más allá de lo que
significa en el momento compromete el futuro de los 8 millones de argentinos, ¿no? Un nene que no come bien es un nene que no incorpora de igual manera los conocimientos, es una persona que no sale a competir en el mercado laboral en las mismas condiciones que los otros, o sea, más allá de lo doloroso que significa estar atravesando esa situación, compromete a futuro y compromete también al Estado. El Estado tiene que salir a responder por esa gente que no pudo nutrirse, que pasó hambre en su momento y que necesariamente va a tener serias dificultades en el futuro. Empezamos por la pregunta de Cero. A ver. Con el tema de Cero. Puede parecer una ingenuidad, pero nos atrevemos a hacerla. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos pobres en Argentina? Y yo creo que por la falta de trabajo, por la falta de generar políticas públicas para que se generen trabajos, la falta de intervención por parte del Estado, que no llega a los sectores más vulnerables de la sociedad, y a su vez esa ausencia de, se puede decir otra vez, del Estado, en darles respuestas a la población argentina en sí en general, para poder frenar esta política estructural que es la pobreza. Bueno, pareciera ser, yo me pongo un abogado del diablo, interpelando eso, que podemos estar de acuerdo posiblemente. Digo, pareciera ser la bandera del gobierno kirchnerista, y sin embargo los números no mejoraron mucho. Es una de las políticas del kirchnerismo que, bueno, claramente apreciamos que Fernández va a seguir por ese lineamiento. Pero los números no mejoraron mucho en 12 años. Claramente no, porque es un problema estructural el tema de la pobreza en Argentina. Yo creo que es un problema redistributivo, más que nada. Un problema de redistribución de los que más tienen a los que menos tienen, claramente. Y como decías, esto afecta también en varios aspectos de la vida, el tema de la educación. Un niño que no come bien es un niño que no se puede educar bien. Eso también afecta el acceso al trabajo posteriormente o a una educación de nivel superior. Entonces creemos que es uno de los pilares más básicos en los que tiene que estar presente el Estado, claramente. ¿Qué tema es de la distribución? ¿No? En Argentina se mide en todo el mundo. Hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que muestra qué tan distributivos son los países, y en nuestro país ese índice ha empeorado. Pero ha sido una problemática de toda la vida, ¿no? Y que quizás explique estas diferencias entre unos sectores y los otros, quizás explique por qué ha habido tantos recursos, hay gente que no puede acceder, quizás sea necesariamente un problema de distribución. Y también aclarar que cuando hay pobreza, cuando no hay falta de trabajo. Y al haber falta de trabajo, desocupación, son grandes falencias que en una sociedad se están notando. Y últimamente, en 4 años, con el cierre de comercios, con el cierre de empresas, hubo personas que entraron de pasar una clase media a bajar lo que es la línea de la pobreza. Una desigualdad social generada por el capitalismo salvaje, queremos decirle, o el neoliberalismo implementado por el gobierno de Macri. Bueno, y siguiendo con esto de hacer preguntas básicas, fue contundente lo de Macri, que me juzguen por eso, por estos datos cuando termine mi mandato. ¿Por qué el gran fracaso? Yo creo que fue por un gran fracaso, por la falta de, no sé si de legitimidad, porque gana por muy poco porcentaje en el balotaje, pero creo que fue la falta de fracaso, la falta de generar esas, otra vez vuelvo a decir lo mismo, políticas necesarias para que se levante Argentina, porque Argentina lo que necesita es levantarse, ponerse de pie de nuevo, y creo yo que es otra vez que esté un Estado regulador en la economía. Es la única forma. Y el gobierno de Macri no lo hizo. El gobierno de Macri dejó todo en manos del mercado y no supo valorar lo que son las empresas nacionales. Bueno, yo creo que hay un problema también que se asoma, que por suerte no las aflige a ustedes, pero así es los que tienen algún año. Hay un tango, quizá uno de los tangos más bonitos, que se llama Uno, que dice, si pudiera otra vez querer sin presentir. El drama de presentir que puede fallar. ¿Por qué? Porque ha fallado siempre. Porque estamos hablando de la pobreza que tenemos hasta ahora. Y bueno, qué positivo sería no presentir eso. Se comenzó un camino. Ojalá que esta vez no nos dé el resultado de siempre. Lo demás, y ya que estamos lo decimos, me parece una soncera aquello de estar juzgando si llegaban en camionetas caras, no caras, vestidos bien o vestidos mal, si hay gente que tiene poder, si conoce a la pobreza, no la conoce. Yo digo, tiene que haber gente que sepa, pero también voluntades, seriamente voluntades.
de gente que quiera luchar con esto. Y eso está muy bien. Sí, bueno, se ha criticado mucho la presencia de gente del espectáculo, de la televisión. Hay quienes dijeron que era banalizar el problema de la pobreza, sentar a un Marcelo Tinelli, a una Narda Lépez, a una diseñadora, y quizás no necesariamente, quizás sean necesariamente todos los sectores sociales los que tengan que estar convocados para tratar de hacer frente a un problema que los que se denominaron especialistas hasta acá no han podido resolver. Porque como lo decías, Pablo, han sido gestiones y gestiones y gestiones que vienen arrastrando la misma problemática, y en Argentina es una cuestión que persiste. Nadie puede levantar la bandera de haber resuelto esto. Ni los especialistas, ni la gente que está fuera de la farándula. Digo, no sé si necesariamente es un criterio para juzgar o para anticipar la viabilidad o no de este proyecto. Quienes se sentaron en esa mesa, es hasta una crítica banal decir que los que estaban lo banalizaban, ¿no? Absolutamente. Por lo demás, también tener en cuenta que estamos hablando de generaciones sobre generaciones sobre generaciones que vienen viviendo esto. Y digo, hay un quiebre ahí, me parece, en lo social. Hablábamos del trabajo, no se transmite la cultura del trabajo. Complicado eso, ¿no? Complicado. Como estaban diciendo, yo creo que también esto tiene que ser un programa que sea multisectorial, como hablaban, y por eso incorporar gente del espectáculo me parece, o sea, no me parece negativo, sino siempre y cuando sumen y estén, digamos, con la voluntad de hacer, me parece bien. Ya que también estuvimos investigando con Pilar, es ad honorem, no tiene ninguna retribución y no tiene ningún contacto con el tema que es, digamos, lo que es estatal. Por el otro lado, también tener en cuenta que participó Cáritas, por ejemplo, también participó dirigentes de la CTA, de la CGT, de la sociedad rural, así que es un plan multisectorial, como también hablamos que se quería acordar con la oposición, y bueno, me parece que es la única forma de poder llevarlo a cabo realmente, efectivamente. Todos en la mesa. Salir todos juntos de esta gran falencia que es la pobreza. Y también incorporar a lo que es el programa las pequeñas y medianas empresas que siempre se quedan afuera de lo que es, digamos, este sistema económico que tenemos acá. Siempre en lo que son el supermercado y todo eso, fuera de la oferta, quedan muchas empresas, pequeñas empresas, cooperativas de alimentos, por ejemplo, que a lo mejor con este programa se pueden ir incorporando de nuevo en lo que es la economía nacional. Claro, le contamos a la gente también esta cuestión, ¿no? El objetivo del plan es congelar precios, pero precios de productos que tienen que ver con la canasta básica, y esos productos se los comprarían o formarían parte del programa pequeñas y medianas empresas, no las marcas líderes necesariamente, algunos productos de las economías regionales, de las cooperativas, así que es otra de las patas que busca incluir el programa. Lo claro es que de este problema no se sale ni por asomo con voluntarismos, y lo de todos juntos es bastante difícil en nuestro país, habiendo tanta puja de intereses. Será clave cómo construya poder Alberto Fernández como para poder realmente negociar desde un lugar de factibilidad, y eso es todo un debate que puede continuar en un ratito, ¿te parece? Por supuesto. Nos vamos a ir a la pausa, la primera en este telediario, televisión, Sentando Postura. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros, ya nos damos una vueltita por nuestro WhatsApp.